Hola, hoy vamos a trabajar sobre el diagrama de cajón y bigotes. Para poder entender qué es el diagrama de cajón y bigotes, primero vamos a ver qué significa el resumen de los 5 datos, o también llamado el resumen de los 5 puntos. Es una estrategia que emplea específicamente 5 estadísticos para interpretar la información, que son el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Estos datos dividen la distribución en 4 subconjuntos. En cada una de las partes de dichos subconjuntos se pueden ubicar el 25% de los datos. Con este resumen se puede analizar qué tan dispersos están los datos en cada uno de los cuartos. El rango intercuartílico representa la longitud del cajón donde se encuentra el 50% de los datos de la distribución y se calcula con la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Ahora sí miremos qué es un diagrama de cajón y bigotes. Es una representación gráfica que ubica el resumen de los 5 datos en un diagrama ubicado en una recta numérica. Como observamos en el diagrama inferior, vemos un cajón en el centro y de él se extienden 2 líneas que llamamos los bigotes. En esta primera línea está ubicado el valor más bajo o el valor mínimo. De él hasta el primer cuartil se ubica el 25% de los datos. Desde el primer cuartil hasta la mediana se ubica el otro 25%. De la mediana al tercer cuartil está ubicado otro 25%. Y del tercer cuartil al valor más alto o valor máximo se encuentra el último 25% de los datos. Debemos hablar de una distribución homogénea, cuando los bigotes de su diagrama de cajón son más cortos y su mediana está más ubicada, más próxima al centro del cajón. O de una distribución heterogénea, cuando los bigotes de su diagrama de cajón son más largos y su mediana está ubicada más alejada del centro del cajón. Si los bigotes de un diagrama de cajón son muy largos, se dice que la distribución representada posee valores atípicos. Miremos un ejemplo. El propietario de una pizzería desea averiguar cuánto tiempo demoran las entregas de sus pizzas en los horarios de alta demanda de la semana. Para lograrlo, registró la cantidad de minutos que demoran 45 entregas seleccionadas al azar. Luego calculó los siguientes datos, que son el valor mínimo 6, el primer cuartil 14, el segundo cuartil 24, el tercer cuartil 36 y el valor máximo 40. Pero, ¿cómo se puede representar gráficamente esta información? Y además, ¿cómo se puede interpretar? Con un diagrama de cajón. Este tipo de representación facilita la comprensión de estos 5 datos estadísticos. Para eso vamos a utilizar los siguientes pasos. En el primer paso se representan los valores de la tabla en una recta numérica. Entonces, en esta recta numérica, que está ubicada de 2 en 2, sus valores, ubicamos los valores de la tabla. El valor mínimo 6, el primer cuartil 14, el segundo cuartil 24, el tercer cuartil 36 y el valor máximo 40. En el segundo paso se dibuja un rectángulo sobre el eje numérico con un extremo izquierdo en la posición del primer cuartil y su extremo derecho en la posición del tercer cuartil. Es decir, que el cajón se dibuja entre los valores de 14 y 36 para este ejemplo. En el tercer paso, se marca dentro del rectángulo la posición del cuartil 2, que en este caso es 24. Y además se marcan las posiciones del máximo y el mínimo 40, el mínimo 6, y se unen mediante una línea hasta el rectángulo, como se observa en la figura. Por tanto, la información suministrada por el propietario de la pizzería se puede representar mediante el siguiente diagrama de cajón, como se observa en la figura. Y el propietario de la pizzería podría hacer la siguiente interpretación: que al menos el 25% de las entregas se realizó en menos de 14 minutos, que al menos el 50% de las entregas se realizó en menos de 24 minutos, que la entrega que más tiempo se demoró se realizó en 40 minutos. Miremos un segundo ejemplo. Representa en un diagrama de cajón la siguiente distribución de datos. En este caso,
Vamos a relacionar el consumo de comida chatarra en una semana por un grupo de personas, como observamos aquí en esta tabla inferior. Y vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, vamos a construir una tabla de frecuencias, ubicando en la primera columna la cantidad de veces por semana que se consume la comida chatarra. Como observamos, los datos están del 1 hasta el 5. En la segunda columna ubicamos la frecuencia absoluta. Entonces, para una vez por semana se encontraron que hay 10 personas. Para 2 veces por semana, 4 personas. Para 3 veces por semana, 10. 4 veces por semana, 7. Para 5 veces por semana, 4. Para un total de encuestados de 35 personas. Hallamos la frecuencia acumulada en la tercera columna. El primer dato es 10. Sumándolo con la siguiente, la frecuencia absoluta 14, con la siguiente 24, y así sucesivamente continuamos hasta completar el número de datos, que son 35. En el segundo paso se calculan los cuartiles, el mínimo y el máximo, a partir de la tabla de frecuencias que hemos construido. Primer cuartil equivale al 25%, entonces multiplicamos 0.25 por el número de datos 35, que nos da 8,75, aproximado a 9, se ubica en la primera fila. Esto quiere decir que el cuartil 1 es 1. Segundo cuartil, que es el 50%, 0.5 por 35 nos da 17,5, aproximado a 17, se ubica en la tercera fila, donde está el 24. Esto quiere decir que el cuartil 2 es 3. En el tercer cuartil, el 75% sería 0,75 por 35, nos da 26,25, lo aproximamos a 26, ubicado en la cuarta fila. Esto quiere decir que el cuartil 3 equivale a 4. El valor mínimo es 1, el valor máximo es 5. Con esto completamos nuestros 5 datos, ubicados en la tabla inferior. En el tercer paso, ya construimos nuestro diagrama de cajón ubicando los valores. El valor mínimo y el primer cuartil, que equivalen al mismo valor, 1. Entonces desde ahí empieza nuestro cajón. En este caso no tendría el primer bigote. Ubicamos el cuartil 2 o mediana, que está en 3. El cuartil 3, que está en 4. Y el valor máximo, que está ubicado en 5. Vamos a hacer la interpretación. El rango intercuartílico, que sería el ancho del cajón, sería la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, es decir, entre 4 y 1, que equivaldría a 3. La distribución de datos representa una simetría negativa, porque la mediana está más cerca del tercer cuartil. Además, la parte baja de la caja es más ancha que la parte alta. Por tanto, en la distribución, la media es menor que la mediana y la mediana es menor que la moda. También podemos decir que al menos el 25% de las personas consumen comida chatarra una vez por semana. Que la mitad de las personas encuestadas consumen comida chatarra al menos 3 veces por semana. Y que al menos el 75% de las personas consumen comida chatarra 4 veces por semana. Listo, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.